Vine a, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre, Señor. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre, Señor. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, no las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce cantos el dolor y afán, bellas mansiones, allá en la gloria tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto. Somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones, allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar, amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, también tendrás una bella mansión, bellas mansiones, allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. ¿Cómo estamos de tiempo, hermanito Rigoberto? 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Somos el pueblo de Dios. Cantemos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos inunda, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos inunda, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Mi hermanito Rigoberto, que el Señor me lo bendiga, mi hermano. Hermano Gracias por este Nelson, privilegio. tenemos oportunidad para otro canto, hermano Nelson. Amén, hermano. Estamos listos, ¿ok? Vamos a cantar. Oh Dios eterno, te pido clemencia. Me he rebelado, Señor, contra ti. No me castigues tal como merezco. Padre, ten misericordia de mí. Yo me arrepiento con alma afligida. No me rechaces, perezco sin ti. Lávame y sáname y borra mis culpas. Padre, ten misericordia de mí. Gracias que en Cristo me ofreces victoria. Hazme más fuerte, más útil a ti. Quiero honrarte con fiel obediencia. Ven, yo te imploro, habita en mí. Gracias, mi hermano Rigoberto. Que el Señor me los bendiga, hermanos, a todos. No, a usted, mi hermano Nelson, por estas preciosas alabanzas que ha entonado en esta hermosa noche. A través de estas preciosas alabanzas nos permite poder honrar y poder exaltar el santo nombre de nuestro Dios. Muchas Amén. gracias, hermano Nelson. Que el Señor bendiga ese precioso ministerio que el Señor le ha dado, un ministerio muy precioso como lo es los cánticos. Amén. Vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro hermano Fabio Quintero desde Miami. Nuestro hermano nos estará presentando al expositor en esta hermosa noche. Adelante, mi hermano Fabio. Buenas noches. Noches, hermano. Estaba casi que por abrir el video me salgo de la reunión. Gracias hermano por las alabanzas, por los cantos y bueno, vamos a presentar aquí a nuestro hermano Selvin en Monterroso. Selvin Monterroso desde Colombia.
Yo soy de Bucaramanga, pero estoy aquí en los Estados Unidos. Y él, no, creo que no es colombiano, es de Guatemala, pero está allá, ¿cómo le parece? Eh, pues el hermano es de Guatemala, graduado del Instituto Baxter en el año 2000 y graduado también de la Universidad de Abilene, Texas, en el 2004. Está colaborando actualmente con varias congregaciones en el Caribe de Colombia. Entonces, bueno, tenemos a nuestro hermano. El Caribe en Colombia consta de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Valledupar y otras ciudades que el hermano tal vez contará. Entonces, es un privilegio y gracias, hermano, por tenerlo esta noche con nosotros. Bendiciones. El micrófono, mano arriba. Gracias, hermano. Decía, gracias, hermano Fabio, por presentarnos al expositor en esta hermosa noche. Y será nuestro hermano Milton Muñoz desde Chile, que estará orando por el expositor y por la palabra del Señor. Adelante, mi hermano Milton. Muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a orar al Señor por la bendición que tenemos de colocar nuestras vidas en su palabra. Padre bueno, una vez más queremos darte gracias porque creemos firmemente que es una gran bendición exponer nuestras vidas a tu palabra. Señor, si tu palabra es expuesta fielmente, eres tú hablando con nosotros y permite que en esta noche podamos escuchar tu voz. Da gracia, comunica sabiduría a nuestro hermano Monterroso para que pueda él enseñarnos, corregirnos si es necesario, que tu palabra sea también un bálsamo para nuestra vida, para quienes estén pasando por dificultades, problemas, Señor, que tu palabra pueda sanar en esta noche. Padre mío, muchas gracias por esta bendición tan grande de colocarnos frente a tu palabra para ser enseñados por ti, para aprender y transformar nuestras vidas, Señor, eh, que es el propósito tuyo que tienes para cada hijo tuyo. Gracias. Damos a ti por esta bendición. En el nombre de Jesús, tu Hijo, mi amado, oramos a ti y damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mi amado hermano Milton, por esta oración preciosa. Una oración hermosa, especialmente poniendo al expositor en las manos del Señor, que sea el Señor el que hable a través de su siervo. Muy bien, sin pérdida de tiempo, entonces vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Selvin Monterroso en esta hermosa noche con el tema David, un hombre conforme al corazón de Dios. Adelante, mi hermano Selvin Monterroso. Muy buenas noches, hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes una vez más para traer un mensaje. Creo que a todos nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Que lo más difícil de una predicación, de un estudio, es encontrar el tema. Personalmente prefiero cuando me asignan el tema, ya lo demás es más fácil para mí. Escoger es difícil y pensé precisamente en este tema, ¿no? Basado allá en primero de Samuel, capítulo 13, versículo 14, donde Samuel precisamente le dice a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Bien, entonces, analizando un poquito este pasaje, ¿no? Que creo que nos atañe a nosotros dentro de nuestro ministerio, analizando un poquito este pasaje, sé que a veces se interpreta de manera romántica, es decir, la idea de que David era el dulce cantor, el salmista, y que eso significaba ser un hombre conforme al corazón de Dios.
Pero tenemos que notar que no es tanto que David tenga el corazón de Dios, sino que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, David cumple con las expectativas que Dios tiene para un rey de Israel. Si nos ubicamos dentro del contexto, Dios había elegido a un rey para Israel, es decir, Saúl. Y al principio, Saúl era una persona con grandes cualidades, no solamente físicas, porque físicas sí las tenía. Dice la escritura que del hombro para arriba era más alto que todos en Israel, sino también tenía ciertas cualidades espirituales. Era una persona bastante humilde en un inicio, ¿no? Pero luego en el capítulo 13 tenemos la primera falla de Saúl. Tiene tres en realidad, pero por dos es destituido. Dice la escritura, y quiero que nos pongamos un poquito en los pies de Saúl para analizar qué era lo que estaba sucediendo ahí en el contexto. Había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. Estoy en el capítulo 13, versículo 2. De los cuales estaban con Saúl 2,000 enigmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Se armó un ejército como de 3,000 personas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collar, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que los hijos de Israel se habían hecho abominables a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Y notemos los números: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Realmente la situación era desesperante. Aquí no lo dice, ¿verdad? Pero si uno lee los capítulos anteriores, uno se va a dar cuenta que, y posteriores, ¿no? Uno se va a dar cuenta que en Israel no había más que 2 espadas, y que una estaba en manos de Saúl y otra estaba en manos de Jonatán, su hijo, y que por lo tanto Israel no contaba con las armas necesarias para pelear esta batalla. Y por si esto fuera poco, los filisteos sí tenían gran armamento, tenían 30,000 carros, 6,000 personas en caballo y pueblo numeroso como la arena del mar. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiese estado asustado también. Pero eso fue lo que pasó con Israel. Algunos se escondieron en las peñas, en los fosos, etcétera, ¿verdad? Hasta este momento me está presentando una situación bastante desesperada. Dice el versículo 7, capítulo 13 de 1 de Samuel, versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, o sea, se fueron, huyeron. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Más adelante me doy cuenta que solo son unos cuantos cientos los que van con él, cuando hay gente como la arena del mar en contra de él. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho.
no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué podía hacer Saúl? Realmente, a veces cuando nosotros miramos a estos personajes bíblicos, somos muy drásticos para juzgarlos. Les caemos encima y decimos, lo incorrecto fue esto, o lo malo que hizo fue esto, o no debió haber ofrecido el sacrificio porque no le correspondía a él, eso le correspondía a un sacerdote, no a un rey, no a alguien que era de la tribu de Benjamín. Y somos bastante drásticos, pero yo quiero que por un momentito nos pongamos en los pies de él. Está un ejército grandísimo al frente. Ya dijimos los números, 30,000 carros, 6,000 personas de a caballo y gente como la arena del mar. Y el ejército que está del lado de él, la gran mayoría huyó hacia el otro lado del Jordán. Otros cuantos se ocultaron en cualquier lugar y el pueblo que va con él va temblando, o sea, van asustados, espantados. Y cada día se le están yendo más y más. No puede iniciar la batalla sin antes haber hecho un sacrificio a Dios, un holocausto, ¿no? Y ofrendas de paz. Samuel le ha dicho que va a llegar al tiempo señalado, al 7º día, pero el pueblo le está desertando y luego él locamente, como dice Samuel, actúa y ofrece el sacrificio. Hay un momentito entonces donde el temor invade a Saúl y hace lo que no debe hacer, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos podría a nosotros pasar exactamente lo mismo, ¿no? En distintas o en diversas circunstancias. Confiar en Dios es fácil cuando todo va bien, pero es bien complicado cuando la adversidad ataca. Andar sin armas es fácil cuando vivimos en una colonia tranquila, pero cuando nosotros tenemos que caminar por lugares complicados es cuando verdaderamente la fe de uno es probada. Y realmente esto es cierto, ¿no? Las dificultades son las que prueban el carácter del hombre. Cuando tenemos una caminata de 2 cuadras, todos podemos tener la misma consistencia física o al menos aparentarla. Pero cuando corremos una maratón, es cuando verdaderamente se nota o se sabe de qué es que nosotros estamos hechos. Creo que alguien interrumpió, ¿cierto? Ok. Esas cosas pasan, ¿cierto? Entonces se le van a uno los controles. Bueno, decía entonces que cuando las dificultades aparecen, es cuando nosotros verdaderamente demostramos de qué estamos hechos. Ser rey es fácil cuando se trata de simplemente juzgar, simplemente dictar leyes o ejecutar juicios, pero ser rey va a ser difícil cuando las dificultades apremian, cuando hay una guerra contra un ejército grande. ¿En qué sentido entonces David es diferente de Saúl? Un par de capítulos más adelante, en el capítulo 17, tenemos la famosa historia de David y Goliat. Resulta que una vez más el ejército de los filisteos había atacado a Israel. Y había dentro de los filisteos, ahí de una de las ciudades, los filisteos vivían en ciudades-estado. En una de las ciudades, la ciudad de Gad, apareció un héroe, un paladín, ¿no? Y este se llamaba Goliat. Era increíblemente grande. Ahí puedo yo imaginar a todo el ejército de Israel, incluso a los hermanos de David, que eran bastante fuertes, asustados, asustados por el gigante que constantemente retaba al pueblo de Israel. Y aparece este muchacho, David, que en este momentito aparece en escena, jovencito que va para dejarle provisiones a sus hermanos y también al capitán del ejército. Y escucha las palabras de Goliat, ¿no?
Escucha también qué es lo que el rey Saúl ha ofrecido a quien se atreva a pelear con el gigante y nadie se atreve. Y este jovencito dice, yo voy a ir, ¿no? Y conocemos muy bien esa historia, creo. Aquí estamos entre predicadores, no son temas que nosotros ignoremos. Se acerca David a Saúl y le dice, yo voy a ir contra ese gigante. Pero cuando viste la armadura, no puede caminar con ella. Saúl le dice, tú eres un joven, no vas a poder. Él es un guerrero desde su juventud. Nunca podrás derrotarlo. Y entonces es cuando David empieza con su discurso. Estoy en el capítulo 17, versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún corderito de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hasta este momento en la narrativa bíblica, David parece simplemente uno de estos adolescentes altaneros que habla por hablar, ¿no? Porque nosotros los conocemos, ¿no? No, generalmente cuando es joven es bastante arrogante y cree que puede dominar el mundo, aunque no es cierto. Hasta este momentito parece. Sin embargo, en el siguiente versículo, 37, David muestra su teología, muestra su confianza. Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Aquí vemos un puntito muy importante. David, en efecto, era pastor de las ovejas. Y en efecto, eso era un trabajo bastante peligroso. Y él había derrotado, bien sea a osos o leones. Él se lo dice a Saúl y él no está mintiendo. Fuese león, fuese oso, yo iba tras él y yo lo mataba. Y le quitaba al corderito, el cabrito, lo que se hubiese llevado. Pero en el otro versículo, en el 37, es donde él muestra su confianza en Dios. Él no dice yo era muy fuerte, yo era muy valiente, yo era muy astuto, era muy veloz, era muy bueno en la batalla, sino dice Jehová que me ha librado de la garra del león y del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. E incluso cuando entran al campo de batalla, ¿no? Nosotros ya sabemos qué fue lo que sucedió. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en un saco pastoril en el zurrón que traía y tomó la honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra,
y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Entonces, si nosotros comparamos la conducta de ambos, Saúl y David, vamos a encontrar ese elemento distintivo en David que no estaba en Saúl. Mientras los dos están en una situación parecida. Saúl está enfrente de un gran ejército filisteo, como la arena del mar, con un pueblo que le está desertando y que van temblando detrás de él. David está en la misma situación, ¿no? Porque se encuentra ante un gran ejército filisteo y un héroe de los filisteos que viene contra él, en este caso Saúl, un gigante, y detrás de él también tiene a un ejército temeroso. Están en situaciones muy semejantes. Saúl, en el momento de la prueba, fracasa y ofrece el sacrificio que no le correspondía hacer, pero David triunfa en medio de la prueba. Se aproxima al gigante, el cual quiere intimidarlo, ¿no? Y lo amenaza: le daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. David no se deja intimidar, ¿no? Hay mucho que ver en ese discurso, ¿no? Tú vienes a mí con jabalina, con lanza, con todas las armas que podríamos imaginar, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Sabrá hoy toda esta congregación. Es interesante que David no solo pelea contra los filisteos, sino pelea para que los mismos israelitas que están atrás de él temblando sepan qué es lo que está sucediendo. Sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, ¿no? Porque de Jehová es la batalla y él da la victoria a quien él quiere. ¿Por qué traigo este mensaje o por qué traigo este tema en este momentito? Dios tenía un pueblo, Israel, y en el Antiguo Testamento eso era una teocracia, era un pueblo que estaba rodeado por enemigos y en determinado momento tenían que luchar por su sobrevivencia. Dentro de ese pueblo se necesitaba a un rey, pero este rey tenía que tener las características que Dios deseaba de su pueblo, maximizadas, ¿no? Tenía que tener aquello que Dios quería para un guía de su pueblo. Y eso significa, en pocas palabras, confianza en Dios. Confianza plena en Dios. Decía al principio, es fácil confiar en Dios cuando todas las cosas marchan bien, pero cuando las dificultades apremian, entonces se ve de qué está hecha la persona. En un principio, Saúl y David parecen dos candidatos al trono exactamente iguales. Bueno, Saúl con mejores aptitudes físicas, ¿no? Pero en el momento de la crisis es cuando verdaderamente se demuestra de qué está hecha la persona. Es como el montón de amigos que uno tiene cuando uno está bien, pero cuando uno está en crisis, entonces se sabe de qué están hechos los amigos. Alguien decía, a veces parece un limón, a veces parece una naranja, pero la única forma de determinar si es limón o naranja es exprimiéndola. Y cuando la vida nos exprime es que nosotros demostramos si somos limón o somos naranja. Varias veces he dicho que la fe no se puede ver, no es como una aureola, no es como una luz que me invade, no es que yo me presento al público e inmediatamente se logra ver la fe que yo tengo, sino que la fe que yo tengo se demuestra por mis obras y sobre todo en los momentos de crisis. ¿Cuál es la fe que tiene Saúl? Se demuestra en el momento de crisis. ¿O cuál es la fe que tiene David? Se demuestra en el momento de crisis. ¿Por qué traigo este tema? Porque todos o casi todos los que estamos aquí somos guías del pueblo de Dios. La vida en nuestra Latinoamérica
o incluso dentro del mundo hispano, en Estados Unidos, no siempre es fácil. Actualmente me encuentro aquí, como mencionábamos, o se mencionaba en un inicio, en el Caribe de Colombia, y la situación que la iglesia enfrenta no siempre es fácil, difícil. Personas de escasos recursos económicos, se oye de desempleo bastante, hermanos que pierden su trabajo, hermanos que pierden su familia, los divorcios están a la orden del día. Es fácil confiar en el Señor cuando tenemos un buen empleo, cuando tenemos una casa de 2 pisos y 2 carros enfrente. Es difícil cuando no tenemos que comer, cuando no tenemos nada que llevar a la mesa. Y es lo que vive el pueblo de Dios. Bueno, ¿qué características debe tener el que guía a ese pueblo de Dios? Paso a contar una anécdota. Cuando yo trabajaba en el Instituto Baxter, y en esa época era decano de la institución, enfermó un profesor. El profesor enfermó y su esposa llegó a conversar conmigo a la oficina, quería hablar conmigo y me preguntó, ¿no? ¿Por qué los maestros de Baxter no tienen jubilación? Estaba preocupada ella por eso, por su esposo. Los maestros de Baxter no tienen jubilación. Es verdad, no la tienen. ¿Qué va a hacer usted? Me dijo cuando sea viejito. ¿Quién lo va a cuidar? ¿No? Cuando ya no lo quieran en Baxter y lo echen, y de qué va a vivir, ¿no? Porque, dígame, eso no le puede pasar, ¿no? Y estuvo conmigo hablando como 1 hora, yo no les puedo botar todo el discurso, ni tengo toda la labia que ella tenía, pero sí me afligió, ¿no? Y pasé mis 3, 4 días, soy honesto, bien preocupado, pensando qué voy a hacer cuando sea viejito, y que necesito alguna forma de retiro, de jubilación o algo así. Sí, estuve pensativo y estuve triste por un tiempo. En esa época yo siempre, todos los domingos daba la clase a los adultos en la Iglesia de Cristo del barrio Guanacaste en Tegucigalpa. Y en medio de la clase, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa en medio de las predicaciones a veces, compongo mi bosquejo, compongo mi clase, pero a la mitad se me ocurre algo diferente y siempre tomo un pequeño espacio, un pequeño paréntesis o un rumbo distinto, ¿no? Y se me ocurrió preguntarle a los hermanos, a propósito, ¿no? Estábamos hablando de la fe. ¿Cuántos de ustedes tienen jubilación? Y de los 50 o 60 que yo tenía frente a mí, nada más 2 que eran maestros levantaron la mano. Tenemos jubilación. Y el resto, pues el resto eran albañiles. Los albañiles no tienen jubilación. Cuando se enferman de gravedad, pues ¿quién por ellos? Pues no tienen eso. Otros son taxistas, tampoco. Otros de esa congregación son comerciantes, pues tampoco. Nadie tenía jubilación. Y entonces es como una reflexión, ¿no? Si yo fuera pentecostal diría que el Señor me habló, pero no fue así. Una reflexión que uno hace, ¿no? Uno la piensa y dice, oye, si yo, como líder de esta congregación, me aflijo por no tener jubilación, ¿qué espero de ellos? O si Dios quiere enseñar a esta iglesia que confíe en Él, obviamente no me va a utilizar a mí porque en la prueba estoy fallando. Dios espera que yo sea diferente. El pueblo de Israel va temblando detrás de Saúl, pues Dios espera que Saúl les infunda valor, aliento. Esperemos hasta el último momento. Ofrezcamos el sacrificio como tiene que ser ofrecido. Y no importa que los filisteos se vengan contra nosotros, nosotros los derrotaremos porque estamos con el Señor. Cuando el pueblo de Israel está temblando detrás de David, David les infunde ese valor, ¿no? O sea, escuchan ellos todo el discurso que está presentando y no es puro cuento lo que está diciendo, ¿no? Tú vienes a mí con
todas estas armas sofisticadas, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, y sabrá hoy toda esta congregación que de Jehová es la batalla, que Jehová nos salva con espada y con lanza. Y en efecto se comprobó lo que él estaba diciendo. Y el pueblo, la historia termina con el pueblo que estaba temeroso detrás de Saúl, desfalleció, mientras el pueblo que estaba temeroso detrás de David se aventó, se abalanzó contra el enemigo, y ese día derrotaron grandemente a los filisteos ellos. Bueno, ¿qué problemas o qué problemática hay en la iglesia que cada uno de nosotros lidera, dirige, guía, ministra o pastorea o como le llamemos? ¿Cuáles son las dificultades que ellos tienen? ¿Y qué tipo de esperanza nosotros podemos darle? David era lo que Dios esperaba. No es que David tenía el corazón de Dios, no es que David tenía la compasión y el amor de Dios, sino que David era conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios quería para ese puesto. Si quiero un rey que confíe plenamente en mí. Si quiero a alguien que guíe a mi pueblo, necesito a alguien que actúe como yo quiero que mi pueblo actúe. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Selvin. Bonita clase, hermano. Una reflexión que nos deja realmente definitivamente algo en qué meditar. Eh, Hermano, estaba yo analizando que varias veces el predicador, el ministro, el anciano, el pastor, varias veces él está en una situación bien dura, bien difícil. A veces el ministro está en una circunstancia bien adversa y sin embargo, a pesar de su situación en la que él está, él debe de infundir siempre valor, debe de infundir siempre ánimo y sacar adelante a todo aquel pueblo a que el Señor lo ha puesto al frente. Realmente, hermano, David nos da una gran enseñanza en esta lección, realmente, hermano, y agradezco, hermano, ese gran esfuerzo que usted ha hecho de compartirnos esta hermosa clase que definitivamente nos pone mucho en qué nos deja mucho en qué reflexionar, nos deja mucho en qué meditar. Muchas gracias, hermano Selvin. Que Dios lo bendiga y siga bendiciendo ese precioso ministerio que el Señor le ha dado. Vamos en esta hermosa noche a dejarle, yo sé que hay preguntas, yo sé que hay más comentarios. Voy a dejarle el tiempo a mi hermano Aurelio García desde México. Nuestro hermano va a tener la oración y luego será nuestro hermano Darwin Melgar desde El Salvador que estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Aurelio. Buenas noches a todos, amados hermanos. A continuación, vamos a orar por la palabra que fue expuesta y ofrezcamos a nuestro Padre también. Oremos todos juntos. Amantísimo Padre que estás en los cielos y en todo lugar, una vez más, Señor, te damos gracias porque sabemos y reconocemos que es gracias a ti, a tu amor, a tu poder y a tu misericordia, que aún hasta este momento estamos reunidos en tu nombre en esta plataforma. Y queremos agradecerte, Señor, por ese mensaje el cual tú nos has enviado. Ese mensaje que está lleno de verdad, ese mensaje que está lleno de sabiduría y ese mensaje que nos llevará a tener una verdadera calidad de vida. Porque sabemos y reconocemos, Señor, que todo lo que viene de ti es bueno porque tú eres bueno, Señor. Te agradecemos porque a nuestro hermano Selvin le diste entendimiento, sabiduría, y tú has visto su corazón. Él ha dispuesto este estudio en tu nombre para beneficio de tus hijos
nosotros. Y Señor, no solamente te pedimos y agradecemos, también te ofrecemos, Señor, que meditaremos en ese mensaje que nos hace reflexionar que la adversidad está presente, ese mensaje que nos recuerda los momentos en los que debemos de ser fuertes, Señor, porque en el mundo hay aflicción, pero en ti hay paz y tranquilidad. Estaremos atentos para que verdaderamente te honremos a ti, Padre, sabiendo que a los que te aman, todo lo que nos suceda es para bien. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Aurelio. Vamos pues entonces a dejarle el tiempo a nuestro hermano Darwin Melgar desde El Salvador. Nuestro hermano estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Darwin. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy importante la participación de cada uno. Así que manito alzada, todo aquel que quiera agregar un comentario o una pregunta a nuestro hermano Selvin, que ha impartido tan importante mensaje de desafío, pues, al liderazgo dentro de cada congregación de suma importancia. Ya tenemos un hermano con manito levantada, nuestro hermano Marvin Maradiaga. Tiene la palabra, hermano. Muchas gracias, hermano Darwin, por el privilegio del pase que me da en este momento y bueno, pues agradecido pues, con el hermano Selvin Monterroso por ese tema tan excelente, pues verlo de esta perspectiva, este hombre David conforme al corazón de Dios. Déjeme decirle de que esa palabra conforme al corazón de Dios nos ha quedado bien clara y qué excelente cómo vemos el trasfondo de este pastorcito de ovejas y cómo se viene a convertir. Y esto es lo únicamente con la ayuda de Dios. Eso se logra solo con la ayuda de Dios. Y el hermano nos ha enseñado algo muy importante, que cómo es ser conforme al corazón de Dios. Y cada uno de nosotros como siervos del Señor debemos ser conforme al corazón de Dios, depender únicamente de la voluntad de Dios y de la ayuda de nuestro Dios para lograr hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y realmente, Marcelo, me preocupó también lo que usted acaba de decir. Servimos al Señor pues, sin nada a cambio, sin recibir nada monetario, lo hacemos con todo el corazón, pero ¿de qué vamos a vivir cuando estemos viejitos? Bueno, yo soy fotógrafo, ¿de qué voy a vivir? No hay jubilación para los fotógrafos tampoco, ¿no? Pero seguimos confiando y sabemos que el Señor nos dará hasta el último momento el pan de cada día. Si seguimos nosotros los pasos como el Señor quiere que lo hagamos, siendo conforme a su corazón, las cosas que a Él le agradan. Gracias, hermano Selvin. Buenas noches. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Marvin. No sé si nuestro hermano Selvin tiene algo que agregar al comentario de nuestro hermano Marvin. No, hermano, es un comentario y realmente así es, pues tenemos que aprender a confiar. Amén, amén. Excelente, hermanos. Así que manita levantada o escribir también en mensajes. Dice nuestro hermano Gerson para todos. Qué hermoso mensaje. Gracias, hermano Selvin, por compartir la palabra. Atentamente, hermano Gerson Bravo. Nuestro hermano Hander Lucena dice, gracias, hermano. Dios bendiga. Dios, poco entendí ese mensaje ya que está escrito pues en diferente idioma, pero se trata del corazón conforme a la voluntad de Dios. Nuestro hermano no tiene nombre, pero dice, ha sido aliciente esta gran reflexión, pero llena de fe y de gran reto y desafío ante la tribulación que sigamos enfrentando desde Nicaragua. Nuestro hermano Hander, excelente. Así que, hermanos, es muy triste en este tiempo mirar muchas congregaciones de pocos o de una cantidad moderada de miembros
donde se debilita toda la congregación porque el liderazgo también flaquea. Y muchas veces el liderazgo, por no ser compartido, sus fuerzas cada vez más se desgastan y toda la congregación pues espera hallar fortaleza en los que van al frente y esos son los varones. Tenemos la palabra ahí con manito alzada de nuestro hermano José Bello. ¿Tiene la palabra, hermano José? Gracias, mi hermano. Buenas noches. Quisiera preguntar, eh, más que nada, a mi hermano Selvin. eh, Alcancé a oír que había sido decano en el Instituto Baxter y creo que también es válido eh, ponerse a disposición de los que más conocen de la palabra para poder entender algunas cosas que los que somos más nuevos en el camino del Evangelio no entendemos. Y claro, cómo poder entender las cosas si en realidad no conocemos de la palabra. Y creo que eh, no solo en la congregación que yo sirvo, sino en más de una congregación se ha visto eso de no buscar la recompensa eterna, sino el reconocimiento, digamos, mediático de aquellas personas que nos oyen o que nos ven. Tú decías, mi hermano Selvin, que la fe se muestra por nuestras obras y no es posible verla o percibirla si no es por las acciones de misericordia y justicia que estén delante de nosotros. Quiero hacerte la pregunta para ser más objetivo. ¿Crees tú, mi hermano, que en realidad el problema de la iglesia o del conglomerado en sí sea el ego de aquellos que deciden liderar con un concepto errado de lo que significa el liderazgo? ¿O en realidad, como dice la palabra, el conocimiento nos envanece? Bueno, yo creo que ha tocado un punto muy importante y no solo importante, sino siempre va a ser así. Pues, el apóstol dijo eso, ¿no? El conocimiento envanece. Yo siempre he dicho que el conocimiento no es malo en sí. Agustín de Hipona decía, cuando a mí me preguntan qué ha hecho el conocimiento por la humanidad, yo les pregunto, ¿y la ignorancia qué ha hecho? Entonces, el conocimiento per se no es malo, pero el problema con el conocimiento que alguien pueda acumular es que trae consigo envanecimiento o arrogancia. Y entonces eso se vuelve peligroso, muy, muy peligroso. Toda persona que lidera va a tener que pelear contra su yo. O sea, eso va a ser siempre. Va a tener que pelear contra su yo. Y cuando el Señor lo ama, el Señor lo va a ayudar. Veamos, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, que menciona él al final de la segunda epístola a los Corintios, casi el 10 al 13, diríamos. Él habla de las revelaciones que el Señor le permitió tener, ¿no? Y en determinado momento dice, para que las revelaciones no me exaltaran desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, que me abofeté para, voy a decir, no utilizando las palabras de Pablo, ¿no? Para mantenerme en mi sitio, ¿no? Y entonces, si el mismo apóstol Pablo, debido a las revelaciones, se podía exaltar desmedidamente, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, no? Y es ahí donde los títulos envanecen, ¿no? Porque generalmente le piden a uno su currículum y uno quiere sacarlo. Entonces, a la hora de sacarlo, todo eso envanece, ¿no? Y ahí me pusieron ahorita, por ejemplo, unos mensajes bien bonitos ahí, excelente mensaje, etcétera. Y eso se siente bonito, ¿no? Se siente bonito porque pega el ego. Si me hubiesen puesto qué horrible mensaje, ahorita estaría más serio yo, estaría medio enojado porque pega el ego también.
Entonces, todos tenemos ese ego. Y esa lucha contra el yo es una lucha que todos tenemos. Ahora, yo no culpo a los líderes por ser arrogantes, solo pienso que están perdiendo la batalla contra su yo, que lamentablemente están perdiendo la batalla y que nosotros lideramos una iglesia. Y si nosotros somos arrogantes, la iglesia va a ser exactamente igual porque va a imitarnos. Eso es como eso que dicen que los hijos son el reflejo de su casa, también los miembros de la iglesia son el reflejo de lo que son sus ancianos, sus diáconos, sus evangelistas, sus predicadores. O sea, van a imitarnos todo el tiempo. Entonces, esa lucha contra el yo. Solo quisiera, perdón, hacer otra predicación acá, el tema es un poquito diferente, pero otra predicación, ¿no? ¿Por qué razón Moisés no entró a la tierra prometida? El ego. No dio gloria a Dios cuando sacó agua de la roca. ¿Por qué razón Pablo tuvo un aguijón en la carne? El ego, una vez más. Eso lo afectó. ¿Por qué razón Herodes, Agripa primero, murió engusanado? Porque cuando estaba hablando, el pueblo empezó a gritar voz de Dios y no de hombres y dice que no dio la gloria a Dios. Entonces, Dios nunca comparte su gloria. Y cuando yo tomo la gloria, entonces me meto a problemas con Dios. Entonces, en efecto, el ego, el conocimiento no lo considero yo malo. Es más, ojalá todos pudiéramos tener mucho conocimiento. El problema con el conocimiento es que envanece a la persona. Lo mismo que el dinero, lo mismo que la fama. Gracias, mi hermano. Amén. Muchas gracias, hermano, por esa muy acertada respuesta, de una forma, pues, muy especial. Espero que nuestro hermano haya quedado satisfecho y de igual Amén, amén. manera es una lucha constante. Amén. Seguimos leyendo, hermanos, otros mensajitos. Dice nuestro hermano José Corea: amado hermano Selvin, gracias por su excelente exposición, nos llena de buen ánimo y continuar las sendas que Cristo Jesús nos trazó. Una realidad que el ministro de una congregación no tiene jubilación económica para su vejez, por lo que nuestra convicción con Dios debe de ser con entrega y esfuerzos y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos. Nuestro hermano Francisco Cajina dice: en medio del pecado, ¿hubo algún momento que dejó de ser David conforme al corazón de Dios? Esa es una pregunta, mi hermano, que se hace ahí con signo de interrogación, que si aún en los pecados que se vio enredado David, llegó a dejar de ser conforme al corazón de Dios o siempre no perdió el hilo. Es, me imagino, la pregunta que el hermano hace. Yo pensaría, no quiero decir yo sé, pero yo pensaría que sí. Pero si estamos pensando en el pecado con Betsabé y Urías Eteo, no creo que haya sido tanto ese. En el capítulo 24 del segundo libro de Samuel aparece el caso en que David hace un censo y Dios se enoja grandemente contra él y envía una gran mortandad y David tiene que ofrecer un sacrificio para que la mortandad cese precisamente ahí en el lugar donde en la era de Arauna, ¿no? Hay toda una historia ahí. Pero a veces uno dice, ¿por qué Dios se enojó de tal manera? O sea, ¿por qué hacer el censo era tan grave? Y tiene que ver con la prohibición que había sobre el rey en Deuteronomio. Cuando Deuteronomio habla de las características que tiene que tener este rey, menciona algunas que son interesantes. En otro momento podríamos meditar de eso, ¿no? Pero dice, no debe acumular caballos, Deuteronomio capítulo 17. ¿Por qué caballos? Porque no tiene que tener un ejército, tiene que confiar en el Señor. No debe aumentar la plata y el oro porque no puede confiar en las riquezas, ¿no? Entonces, el hecho de que David haya hecho el censo en el capítulo 24 implicaba que él quería ver, uno, su capacidad militar, cuántos varones hay dispuestos a pelear en caso de que entremos en guerra, o dos, su capacidad económica, cuántos impuestos puedo yo cobrar y con cuánto dinero yo dispongo para trabajar. Joab, que entiende muy bien el asunto, le dice a David,
el Señor multiplique tu pueblo mucho más. Aquí, ¿qué te importa, no? En la cantidad de pueblo que debas tener. Y David se empecina en que hay que hacer el censo, luego se arrepiente. Entonces, en este hacer el censo veo yo lo contrario del joven David, que confiaba plenamente en el Señor sin importar las armas que estaba utilizando. Ahora, no quiero minimizar el pecado de David con Urías Eteo y con ¿cómo se llama este? Con Betsabé, pero como la pregunta es, ¿en qué momentito él podría dejar de ser un hombre conforme al corazón de Dios? Creo yo que aquí. Y creo yo que eso también viene para nosotros. A ver, si por ejemplo Dios quiere que uno confíe plenamente en Él, en esa confesión que hice de unos días afligido porque no tenía retiro, creo que en ese momentito yo no actuaba conforme al corazón de Dios. O sea, en ese momentito Dios se siente decepcionado y dice, si tú te afliges, ¿cómo le vas a dar ánimo a una iglesia que está atravesando esa situación? ¿No? Entonces, tú tienes que ser diferente. Y en ese momentito, pues yo no, ni por cerca soy conforme al corazón de Dios, pero hay un momentito de arrepentimiento y de decir, Señor, yo debo confiar en ti o ayuda a mi incredulidad. Y en ese momentito Dios dice, ahora vas más parecido a lo que yo quiero, ¿no? Entonces yo creo que en la vida de todos nosotros también hay una intermitencia y debe haber un cuidado de, en este momentito soy conforme al corazón de Dios, no debo caer de este estatus, o fallé, pero hay vida por delante y yo, como en la cuestión de Pedro, que niega al Señor en los evangelios, ¿no? Pero luego nosotros lo vemos al frente de gran adversidad en el libro de los Hechos. Y en la tradición, pues él muere por el Señor crucificado de cabeza, ¿no? Entonces hay un momentito en el que él no puede dar su vida o no está dispuesto a dar su vida por el Señor, pero hay un momento donde él la entrega y eso es bastante alentador para nosotros cuando en este tiempo presente no podemos vivir lo que Dios quiere, pero la fe es progresiva, la fe crece, ¿no? Si nosotros permitimos que crezca. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy importante respuesta también. Deja clara pues la pregunta, ya que no hay nadie quien no peque y eso pues no desvirtúa el corazón que siempre va a tener ese acceso al lugar santísimo. Nuestro hermano Enrique tiene la palabra, hermano. Sí, mi pregunta era casi similar a la anterior, pero pienso, ¿no? De que a pesar de que el hermano expositor resalta la parte estratégica militar, pienso de que la parte del pecado que fue con el asesinato de Urías, del general Urías, y de igual forma, pues el pecado con la esposa de este, eh, en la parte moral afectó mucho más, diría yo, por el hecho de que cuando estamos hablando de un personaje tan importante, que no solamente en un sentido militar, sino como un hombre que era respaldado por Dios en todo. Y, y al pasar por una situación como esta, las consecuencias, según la historia que veo, fueron muchas también, porque vemos después el castigo, primero por el fruto de esa relación, y luego pues vemos gradualmente las consecuencias del pecado que posteriormente vino a repercutir. Por eso mi pregunta ahora, mi hermano, al expositor, es ¿en qué forma pues podemos ver la clave que tuvo el personaje de David, tomando en consideración de que si lo vemos desde el punto de vista de reyes que también sirvieron, fueron obedientes, hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, que no pecaron al nivel que lo hizo el rey David. Sin embargo,
la misma palabra de Dios resalta por encima de todos estos reyes al rey David. La pregunta sería, ¿cuál fue la clave en todo esto que se puede decir que resalta a este personaje a pesar de sus caídas? Porque inclusive a veces nosotros personificamos a este rey David un prototipo como un superhéroe. Sin embargo, lo vemos cuando vemos la historia de él, es como un hombre común y corriente, o sea, con virtudes y defectos, como una persona que está animada y en ocasiones vemos a un David desanimado, triste. Entonces, vemos pues que más que un héroe, digo yo que eso se relaciona más con nuestro diario vivir, porque a veces se cree que para ser usted un hombre conforme a la voluntad de Dios debe ser perfecto, debe ser intachable, pero vemos que en el personaje del rey David, a pesar de sus caídas, sus tropiezos, pero vemos que dentro del plan de Dios tuvo un propósito e inclusive pues se resalta por encima de otros reyes que también fueron obedientes a la luz de la palabra de Dios. Esa sería mi pregunta. Está un poquito difícil, hermano. Un poquito difícil. Mire, en principio mencioné, ¿verdad? Que no quiero minimizar el pecado que él cometió con Betsabé, ¿no? No quiero minimizarlo, solo que en el tema que yo traía de conforme al corazón de Dios, porque confiaba en el Señor, hacer el censo concuerda muy bien con contrasta esa idea, ¿no? Pero cuando uno mira la vida de David, sí puede ver un antes y un después del conflicto con Betsabé, o sea, el problema con Betsabé. Antes todo es éxito, después todo es tragedia, todo es fracaso tras fracaso. ¿El éxito de dónde venía? Sería mi pregunta, ¿no? ¿De dónde venía ese éxito? Es bien interesante el capítulo 8 del segundo libro de Samuel, porque en él se recopila todas las conquistas que David hace y el tiempo es breve, ¿no? Y aquí en Colombia estamos ya tarde, ¿no? Estamos tarde. Pero el capítulo 8 y solo, bueno, el título que tiene en Reina Valera es David extiende sus dominios, ¿no? Y en el último versículo, aunque esto lo menciona varias veces, versículo 14, en la última parte, bueno, voy a leer toda el versículo, dice, y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. O sea, marca éxito tras éxito tras éxito. Y la última parte que no leí es, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces, en cualquier otro libro de historia se va a decir, por ejemplo, cuando uno oye de Alejandro, Napoleón, Aníbal el Bárbaro, cualquiera de ellos, siempre los libros de historia resaltan cuál fue la estrategia de batalla a través de la cual estos hombres conquistaron reinos, ¿no? Pero en el caso de David no dice ni cómo le hizo, solo dice cuál fue la razón. Jehová le dio la victoria por donde quiera que fue. O sea, el hombre salía a donde fuera y Jehová le daba la victoria. Antes de Betsabé. Después de Betsabé, su vida es una tragedia. Pero hay un puntito que yo quiero resaltar aquí, del capítulo 12, de la reprensión que le da Natán. En la cuestión el pecado de David no es tanto, y espero no estarme metiendo a problemas aquí, ¿no? Pero no es tanto la situación moral en sí. O sea, no es tanto lo que se hace, sino lo que contra quién se hace. Es decir, lo que le recrimina Natán a David no es tanto por qué tomaste esa mujer, sino por qué me menospreciaste. Okay. Paso al capítulo 12, dice, versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Esto se parece a mi mamá, ¿sí? La cantaleta de mi mamá.
Cada vez que yo hacía algo malo, ella empezaba con te di a luz, te di de mamar, te di esto, lo otro, y empezaba con esa cantaleta, ¿no? Se volvía histórica, no histérica, sino histórica. Y entonces luego me decía lo malagradecido que yo era. Y Dios hace exactamente lo mismo con David, ¿no? Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. En tu seno además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y luego viene el problema. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y le marca, ¿no? Lo que él hizo. Versículo, déjeme ver, 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te nació ciertamente morirá. Entonces, lo que yo veo en esta situación es que el pecado de David es haber menospreciado a Dios. Y eso es lo que nosotros no entendemos de nuestro pecado. No es tanto el error que se comete, sino el poco aprecio que le tenemos nosotros a Dios y a lo que ha hecho por nosotros. Es decir, si yo cometo adulterio, no es tanto el asunto del adulterio, sino el hecho de que con eso que yo hago, le pago a Dios terriblemente mal por todo lo que ha hecho por mí. Y por eso es que se vuelve extremadamente pecaminoso para un cristiano y mucho más para un predicador cristiano. Es decir, todo lo que yo te he dado, diría el Señor, te di triunfo, te di éxito, te di esto, otro, y mira con qué me sales. Y ese es el punto contra David. Y eso es lo que David entiende perfectamente. Cuando nosotros vemos su arrepentimiento, tiene que ver con eso también. Bueno, espero no haber enredado más la pregunta estaba muy complicada. Muy bien, muchas gracias, hermano. Así tenemos dos hermanos aún en fila, así que le vamos a pedir a los hermanos que igual sean breves ahí con su comentario, su pregunta. Nuestro hermano René Rosa tiene la palabra. Gracias, mi hermano Darwin. Gracias, Elvin, por este tema, por la manera como lo expones, pero también por la manera como nuestro corazón se desnuda ante el Creador del cielo y de la tierra y Hacedor nuestro también. Pienso que uno de los, no diría de los errores, pero de las equivocaciones, según mi criterio muy personal, que nosotros cometemos es interpretar la frase un varón conforme al corazón de Dios como alguien que es perfecto. Y creo que por lo que vemos en la vida de David y en el desarrollo de su ministerio como rey de Israel, no se refiere a eso, porque de lo contrario no lo dijera la palabra de Dios, de un Dios inequívoco, perfecto en todo lo que hace y dice. Por lo tanto, esa frase, conforme al corazón de Dios, no se refiere entonces a la capacidad del ser humano de mantenerse sin error alguno, sino más bien al hecho de que ese corazón es un corazón que reconoce sus culpas y se doblega delante de Dios. Es la diferencia. Tú al principio hacías una relación entre Saúl y David. Y la vemos exactamente en cuanto a sus equivocaciones y la reacción que ellos tienen a sus equivocaciones. Entonces, David es conforme al corazón de Dios en el sentido que Dios puede trabajar en su corazón, aun cuando se equivoca, aun cuando hace aquellos equívocos mayúsculos. Ahorita se han mencionado estos dos aspectos que pues manchan ese historial de David, pero creo que ahí es donde está la grandeza de este hombre. Es un ser humano como nosotros, pero tiene un corazón que ha sido moldeado, ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Y a eso es a lo que Dios nos llama a nosotros precisamente, a vivir nuestra vida de tal manera que Dios también pueda trabajar en nosotros
a pesar de las equivocaciones, de los errores, de aquellas situaciones en las que nosotros también cedemos ante la tentación, ante el ataque del enemigo. Y es allí donde nosotros también podemos ser reflejados en la historia de David y podemos tener el carácter de David. Creo que esa frase no tiene que ver entonces con un hombre que no peca, sino con un hombre que al pecar, por ejemplo, reconoce su culpa y puede humillarse de tal manera delante de Dios para que Dios mismo le exalte a su debido tiempo. Y pienso que es a eso a lo que Dios también nos llama a nosotros. También nosotros deberíamos de ser varones conforme al corazón de Dios, en el sentido que le tengamos a Él en alta estima. Y cuando le fallemos, como tú estabas explicando ahorita, deshonremos su nombre y su grandeza en nosotros, que tengamos la valentía de decirle, Señor, perdóname, porque he pecado delante de ti, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano, por su comentario, muy excelente. Tenemos a nuestro hermano Juan Luis. Después de nuestro hermano, pues pasa ya el micrófono a nuestro hermano Rigoberto Chamalé. Nuestro hermano Juan Luis tiene la palabra. Buenas noches, hermanos. Excelente tema que nos ha dado nuestro hermano Kelvin. Agradezco. Mire, mi comentario es de que sabemos que David fue uno de los 7 hijos de Elí, el cual fue ungido por profeta Samuel para poder ser rey. Pero aunque fue escogido por Dios, porque no fue ungido hasta que se encontró el mismo, fue conforme a la voluntad de Dios. Pero también hay algún interés en cuanto en el versículo 26 en el libro de Samuel 17 nos dice que David preguntó qué le daban al que matase a Goliat. Esa interrogante, si hay algún interés y dejó por eso de ser ungido por parte de Dios, elegido por Dios. Esa es la pregunta, hermano. Ok. Sí, no, yo o sea, le voy a contestar afirmativamente. Y no solo eso, una vez mi profesor de Antiguo Testamento en la Universidad de Abilene mencionó, bueno, David mentía mucho. Y entonces, digo, a mí me cayó mal, ¿no? A mí me cayó mal porque uno crece con David como superhéroe, como lo dicen, ¿no? O como intachable, como decía René, ¿no? Entonces, David miente mucho, no. Pero cuando uno empieza a revisar el texto, se fija que David era bastante humano, ¿no? Entonces, en efecto, él hace varias veces esa pregunta: ¿qué le va a dar el rey al que derrote al gigante? Y claro, dentro de nuestra ética cristiana, nosotros diríamos, David es interesado. O sea, David tiene un interés mezquino y materialista. Aquí, digamos, yo diría que sí. O sea, yo, contestando a la pregunta, yo diría sí, pero quiero defender la postura, ¿no? Pienso que tener un interés de ese tipo no es correcto desde el punto de vista cristiano. Pero pienso que a veces nosotros cometemos el error de juzgar a las personas del Antiguo Testamento conforme a los estándares éticos que Cristo nos da. Eso es como David. David tenía varias esposas, pero eso no es correcto desde el punto de vista cristiano. David derramaba sangre de personas, incluso Dios le dice, no vas a construir mi templo porque tus manos están manchadas de sangre, ¿no? Y Cristo nos manda a nosotros a poner la otra mejilla cuando nos golpean en una mejilla. Entonces, obviamente los estándares cristianos son de otro nivel o son de otra categoría, y nosotros no podemos traer a estos personajes y aplicarles esos estándares, ¿no? Pero ellos vivieron en su tiempo,
en otro tiempo y en este caso incluso Dios le dice por medio de Natán a David, que leíamos ese pasaje, si esto hubiera sido poco yo te habría dado más, pero tú me menospreciaste, ¿no? Y entonces, claro, a veces suena feo decir David tenía un interés o le interesó la recompensa que le iban a dar, pero digo, eso es porque lo juzgamos mediante estándares que no eran de su época. Eso se llama anacronismo en interpretación bíblica, ¿no? Se comete un anacronismo. Entonces yo digo, no, sí, él tenía interés, pero tampoco lo voy a juzgar por eso. Pero sí estoy de acuerdo, o sea, yo le veo el interés en todo ese relato. Puede que alguien piense que no, y para eso estamos, ¿no? Estamos para compartir y para compartir puntos de vista, en efecto, pero yo sí le veo ese interés. Muchas gracias, hermano Selvin, por su respuesta también hacia nuestro hermano. Así que queda el micrófono a nuestro hermano Rigoberto Chamale. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Darwin. Todavía hay una mano levantada. No me gustaría cerrar sin no darle la oportunidad a nuestro hermano Víctor Hugo Garzón desde Bolivia. Hermano, voy a dejar el tiempo ahí para su comentario o su pregunta. Gracias, hermanito. Gracias, hermanitos, por el estudio. Sí, una consulta, ¿no? Yo hoy en día también, seguimos siendo interesados, hermano, hoy en día. Pues si Dios nos escoge, ¿no? Ya ves, nos acercamos a Dios también por interés. ¿Sigue habiendo eso, hermano? Sí, no, definitivamente. Alguien dijo la vez pasada en una meditación, me gustó esta frase, ¿no? A los que nos gusta salir en internet mucho, ¿no? Me hizo la pregunta, me hizo la pregunta fue retórica y al mismo tiempo fue un insulto, ¿no? Pero son bien recibidos. Me dijo, ¿tú quieres hacer que la palabra de Dios sea viral o tú te quieres hacer viral? Porque la diferencia es muy pequeñita. Y eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. O sea, ¿realmente quiero yo ser usado por el Señor para cambiar las vidas de las personas o quiero yo ser famoso por cambiar las vidas de las personas? A veces nosotros tocamos mucho el interés material porque es visible, pero también está el ego, ¿no? De decir, yo fui a esa campaña evangelística y 50 personas se convirtieron. Eso, ese tipo de interés mezquino, pues puede estar en nosotros. Entonces, yo no diría que no está, yo pienso que en efecto está y tampoco quiero inculpar, decir, no quiero hacer una crítica a los predicadores y decir realmente son una partida de interesados. No, digo, somos una partida de interesados porque me encuentro dentro de ese parámetro, ¿no? De ese, este fin de semana andaba por otro lado, por un lado por acá. Y eh, no quiero contar mucho del contexto, ¿no? Pero había algo que yo podía hacer. Y entonces mi esposa me dice, ¿no? Sería bueno que lo hicieras, te volverías famoso, ¿no? Y entonces yo me quedo así como, ay, qué rico, o sea, en mi mente voló, no, sí, verdad, sería famoso y todo lo demás, sí, pero en un ratito te pierdes, te vas, ¿no? Eh, eso pasa, ¿no? Y es una lucha constante. O en otro momentito, pues a quien no le gusta el dinero, o sea, yo no voy a decir que a mí no me gusta, voy a decir que yo lucho contra esa situación, pero a todos nos gusta. Realmente admiro a Job cuando él dice, dentro de su réplica, nunca yo me alegré de que mis riquezas aumentaran, porque a mí cada vez que me aumentaban el salario, yo me ponía contento, o sea, nos dieron aumento, listo, vamos a celebrar, llegamos a la casa, mira, compramos pan, compramos esto, estoy feliz porque me hicieron un aumento. ¿Qué nivel de ética tenía Job para decir realmente a mí eso me era irrelevante, o sea, no me importaba? Creo que son estándares que uno tiene que alcanzar. Son estándares donde las personas pueden criticar la predicación de uno y uno toma lo correcto, lo positivo, toma la crítica como viene y todavía agradece y dice, gracias porque me hiciste ver mis errores, pero lo dice de corazón, ¿no? No el labio para afuera. O al punto en el que
la gente lo alaba y a uno eso no le importa. Creo que son estándares éticos que debemos alcanzar y pienso, sí, hermano, que lamentablemente existe mucho de eso dentro de nosotros. O sea, como digo una vez más, no es que yo esté acusando a X o Y persona, no, eso nos pasa a todos, o sea, a todos. ¿Por qué estaba llorando Messi? Pero no meterme a problemas con argentinos aquí. ¿Por qué lloraba Messi en el partido? Porque creía que iba a perder, porque el ego le estaba atacando. ¿Y por qué cae tan mal? Ahorita que estoy en Colombia, ¿no? Cae tan mal que los argentinos saquen pecho por la victoria que tuvieron, por el mismo ego. Y ese ego que se ve en los deportes, se ve también en la Biblia, se ve también en la iglesia. O sea, yo voy a predicar y cuando solo miro 5 personas, oye, no vinieron, que no anunciaron que yo iba a predicar. O sea, el ego en el que te está tocando. El ego te tocó. Realmente yo debería de predicar con el mismo entusiasmo, hubiesen 1000 o hubiesen 2. Pero lo que me hace ser diferente es el ego. El querer. O también, ¿dónde me dejaron a dormir? ¿En una hamaca o en un hotel 5 estrellas? O sea, ¿hay una diferencia? Hombre, sí, el hotel es más cómodo. Pero si la diferencia es cómo me tratan, una vez más estamos ante el mismo problema. Muchas gracias, hermano Seven. Excelente respuesta, realmente, hermano. Y es que los comentarios y las preguntas son bien importantes porque a través de estos comentarios y a través de estas preguntas se hace ondear más el tema. Y realmente usted dijo algo que no lo dijo en la lección y lo está diciendo acá. Realmente, hermano, son cosas que definitivamente como ministros debemos de tenerlo siempre presente. Y creo que de lo que usted hablaba, yo creo que nadie se salva como usted lo estaba exponiendo en este momento. Por respeto, vamos a dejarle la última opinión al hermano, el último comentario, hermano José Bello, solo porque se está conectando desde Chile. Hermano, y con usted cerramos, así que si hay otra mano levantadita, ya no le vamos a dar por respeto también al expositor que ya oímos, que ya es bien tarde en Colombia. Así que... Una hora más, Gracias, hermano, no tan tarde, una hora más. Gracias, varón, hermano. gracias, varón. Voy a hacerla cortita, como decimos acá en Chile, 30 segundos nada más, porque se me vino a la mente un recuerdo de hace muchos años atrás, cuando yo servía allá en Acacoyagua, en Chiapas, en la congregación allá en Chiapas. Un hermano, tampoco voy a decir el nombre para guardar respeto por él, saliendo de Baxter, después de sus 4 años, con la ayuda de la congregación muy, muy humilde y pequeña allá en Acacoyagua, cerca de Escuintla, todos esperando muy ansiosos el título o la salida de este hermano. El Señor me llevó hasta esa congregación por la necesidad de poder seguir edificando a los hermanos en ese lugar. Pero cuando este hermano salió de Baxter, y por eso recordé cuando usted dijo que era decano en Baxter, digamos, la expectativa de que llegara ese hermano. Cuando ese hermano llegó, yo predicaba con la ayuda del Señor mis inicios en esa congregación, predicando, preparando también mis bosquejos con mucho esfuerzo. Pero este hermano llegó preparado con su traje, ya con su título, todos los hermanos esperando a este hermano. El hermano llegó y dijo, hermano mío, se acercó y me dijo, hermano mío, ¿sabes qué? Quizá no te guste lo que te voy a decir, pero ahora el que va a predicar soy yo. Creo, hermano, por lo que he visto, que tu ministerio no es la predicación, tu ministerio son las alabanzas. El hermano me lo dijo así, textual. Yo le dije, hermano, mira, ahí donde están esas sillas, yo empecé a participar como uno más de la congregación. Nunca me sentí más que eso hasta el momento en que los mismos hermanos me pidieron si podía preparar un tema. De ahí nació mi interés por seguir predicando hasta el día de hoy. Pero como la vida cristiana es cíclica,
yo entendí que debía de darle paso a este hermano que tan ansiosamente esperaban que llegara. Lamentablemente, después de 7 años o más, supe que mi hermano se había apartado, incluso apostatado de la fe que él tenía, de la preparación que había recibido en Baxter después de haber estado junto a su familia, a su esposa, a sus hijos, viviendo en el instituto para poder servirle al Señor como el Señor se merece. Este hermano tenía mucho conocimiento, pero no tenía humildad. Y ese error le costó muy caro porque después de viajar a Bolivia por intermedio de los hermanos de Estados Unidos que lo enviaron allá, porque entiendo que después de salir de Baxter ellos tienen que salir a peregrinar o viajar a algún lugar. Lamentablemente este hermano ahora ya no predica, no está en la iglesia, dejó a su esposa, se divorció, se separó, engañó también a su esposa y más que eso, publicó su nueva vida, entre comillas, en Facebook, como justificándose o minimizando el pecado, diciendo que acaso él no podía pecar o acaso él no era humano. Y veo que esos puntos que tú tocaste, hermano, se dan justamente en la vida de este hermano, que hoy por hoy no está sirviendo al Señor como nosotros anhelamos o como nosotros esperamos. Si bien es cierto, yo puse ahora 1 Corintios 10:12, porque la palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y creo que para no caer hay que guardar la humildad para poder servir al Señor como a Él le agrada. Creo que Proverbios 3 también nos lo recuerda. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, porque creo que nunca está todo dicho, nunca está todo completo. La vida cristiana es cíclica y hay muchas etapas en nuestra vida en donde para nosotros es muy difícil poder servir como a Dios le agrada, sobre todo cuando el ego nos gana o nos embarga. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Muchas gracias, mi hermano José Bello. Voy a tener que retractarme, hermanos, porque nuestro hermano Tomás Parillo casi nunca levanta su mano para un comentario, una pregunta. Entonces, adelante, hermano Tomás. Hermano, buenas noches. Un poquito mal de salud después del viaje misionero que estuve por el norte del Perú. Por el clima que está pasando ahorita aquí, cambio de clima repentinos, ¿no? Está frío. Estamos en invierno. Bueno, hermano, no, solo quería agregar algo, o sea, comentar algo, por las experiencias que he pasado y por las experiencias que miro, pues, ¿no? Y creo que excelente tema, hermano Selvin. Dios te bendiga, hermano. Siempre firme adelante. No, a veces creo que sobre el tema pues, o sobre el punto, ¿no? A veces de preparación académica hay mucho prejuicio, ¿no? O sea, de algunos hermanos, ¿no? Que tienen mucho prejuicio, ¿no? De que si un hermano tiene un título, pues, ¿no? Tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado, ¿no? Y es un problema para muchos hermanos, pues, ¿no? Y yo pienso que no es un problema, ¿no? No es un problema que tenga, ¿no? Y últimamente el hermano comentó, ¿no? Esa falta de humildad, ¿no? Y creo que ese problema es el corazón de las personas, ¿no? Que no son humildes, ¿no? Entonces, es el problema. También conozco la otra parte, ¿no? Hermanos que no tienen título académico en teología, ¿no? Estudios bíblicos, pues, ¿no? Que, bueno, de alguna manera, pues, han aprendido, han estudiado, se han esforzado, ¿no? Aunque no tengan un título universitario, ¿no? De doctorado o una licenciatura o un bachiller, no sé. Entonces, sin embargo, son orgullosos, ¿no? Son vanagloriosos, ¿no? Que a veces tienen, ¿no? Ah, yo conocí a un pastor, yo conocí a un teólogo, yo conocí, ¿no? A un predicador, ¿no? Que es doctor, ¿no? Y por allá, y yo me revolqué con mi concepto, con mi conocimiento, ¿no? Entonces, me revolqué, ¿no? Entonces, ¿ya? Entonces, o sea, orgullo, pues, ¿no? O sea, el problema no es el título que tengamos, ¿no? O un diploma que tengamos, ¿no? El problema es básicamente, ¿no? La vanidad que puede ocurrir. Entonces, de eso hay que tener cuidado, ¿no? No por tengamos o no tengamos título. Conozco también personas que tienen título, pues que son humildes,
conozco personas que no tienen título, que estudian bien la Biblia por sí mismos y son humildes, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Lo importante, ¿no? Entonces, los que son humildes, pues no van a discriminar al que tiene título, ¿no? Diciendo, ah, tiene título, pero yo no tengo, pero yo soy mejor que él, ¿no? No es tanto problema de eso, ¿no? No es solamente cuestión de manejarnos, ¿no? Por nosotros mismos también, ¿no? Aprender a manejarnos, a ser siervos, simplemente servir al Señor con lo que sabemos, ¿no? Y aportarnos. Si sabemos mucho, pues darle mucho, pues, ¿no? Si sabemos poco, ¿no? Darle lo que sabemos, ¿no? Y aprender más, ¿no? Así es, hermano. Sigamos adelante, hermano. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermano Tomás. Hermano Selvin, no sé si tienen algunas palabras de cierre para poder terminar. Sí, 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 sí. Sobre el tema, el concepto que la anécdota que nuestro hermano José Bello estaba mencionando, realmente yo no creo tanto en eso de quién tiene talento y quién no, ¿no? Yo creo que todos tenemos algo que aportar y que eh, sí hay personas que divierten a la gente, ¿no? Y tiene mucho talento y es bonito escucharlos, pero sé que hay personas que tal vez no tienen ese talento, pero a veces sus mensajes están llenos de contenido. ¿Ah? Algunos solo son chistes y otros son contenido, ¿no? Y de repente dicen cosas que edifican realmente a la congregación. Entonces yo no sería tan así como decir, ¿sabes qué? Quien tiene talento que predique. No, 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 no. La palabra de Dios dice que todos, primero los Corintios, no, hablen dos, tres por turno, los demás juzguen, ¿no? Creo que todos podemos ser edificados. Pero en cuanto a la vida propia de X o Y hermano, yo creo que el Señor tiene formas de tratar con las personas, ¿no? Y lo he visto en mi propia experiencia. Hay veces que uno se enorgullece de algo y el Señor le muestra que uno no es nada, ¿no? Y tiene formas de demostrar esa situación, ¿no? Entonces, la historia del hermano en cuestión no ha terminado, es decir, del hermano de Chiapas, ¿no? Eso no ha terminado, está en proceso. Y primero Dios en el futuro vuelva y aprenda de la experiencia, ¿no? Entonces, muchas veces el Señor a nosotros nos avienta por esos lugares, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó con David? Entonces viene tragedia tras tragedia tras tragedia. Alguien citaba el Salmo 56, pero realmente es el 51, ¿no? Donde David muestra su contrición y se nota un cambio de actitud en él. Ahora, a veces uno tiende a pensar, porque el Salmo 51 dice, esto lo dijo David con motivo a Betsabé, ¿no? A lo que sucedió. Y uno piensa que eso fue inmediato. No fue inmediato. O sea, el niño ya había nacido y no se sabe cuándo David hizo el salmo. Si lo hizo después de que Natán lo reprendió inmediatamente después o lo hizo después de contemplar toda su experiencia, ¿no? Todo lo que ha vivido. Entonces, muchas veces el Señor permite cuestiones en nuestra vida y trabaja con nosotros, ¿no? Yo he visto casos como ese que menciona el hermano y a veces les he preguntado, ¿cómo te sientes? Por lo menos eres feliz. Y siempre me contestan, no soy feliz, estoy vacío. O sea, si el Señor está tratando contigo, ¿no? O sea, porque a veces uno piensa que ellos publican esas fotos porque son muy felices o se sienten alegres. No, realmente al revés. El que publica muchas fotos de felicidad y fiesta en las redes sociales generalmente carecen de esa alegría. Los que son felices no tienen necesidad de publicarlo, ¿sí? Los que comen rico nunca le toman foto a sus comidas. Son los que nunca tienen que comer y de repente le apareció el platillo, ¿no? Hay que tomarle. Yo soy así, ¿no? Cuando me aparece un platillo, le tomo foto y si publico eso es porque es la única vez que me estoy comiendo eso. Porque si me lo comiera a diario, no lo publicaría. Muchas gracias, hermano Selvin. Dios lo bendiga grandemente a usted y a toda su hermosa familia. Agradecemos, hermano, realmente ese amor, hermano, ese espíritu de humildad con que usted nos ha compartido esta clase muy, muy importante.
Realmente, hermano Selvin, agradecemos esa humildad y ese amor con que ha tenido de podernos presentar esta clase que ha venido a ser una clase muy, pero muy importante. Y también queremos agradecerle a todos nuestros amados hermanos que formaron parte del programa en esta hermosa noche, desde el hermano que inició hasta el hermano que terminó con el último comentario. Así que gracias a todos mis hermanos. De los 69 hermanos, de los quedamos 67 fijos y todavía hay 45 hermanos conectados por esa paciencia que han tenido de escuchar los comentarios y escuchar las preguntas. Así que desde la ciudad de Guatemala les mando un fuerte abrazo, mis amados hermanos, un abrazo de oso, y recuérdese que usted tiene una cita con la plataforma de Varones en Acción el día lunes a las 9 de la noche con el mismo link. Que tengan todos una feliz noche y les mandamos un abrazo de oso. Amén. Amén, amén.